creo que ya. Listo. Entonces, la semana pasada empezamos a hablar ya de temas de planificación y dijimos que había dos tipos de clasificación. Dijimos, hay una clasificación de tiempos, que ahora básicamente la de periodos, y esta pues la empezamos a generar por medio de los resúmenes semanales, ¿no? Pero ahora vamos a trabajar la planificación del producto, que va más enfocado en una tarea en específico y qué actividades tengo que hacer para resolver esta tarea. Ahorita hemos estado diciendo distintas definiciones como producto, proyecto, tarea, actividad, y como que todas suenan exactamente a lo mismo. También el objetivo de esta sesión es que aprendamos a diferenciar entre estos conceptos y ya que empecemos a definirlos bien, pues empezar a platicar en cómo se hace bien una planificación del proyecto, ¿sale? Entonces, vamos a empezar viendo algunas utilidades pues, ¿por qué me sirve hacer un plan de producto? ¿No? No es realmente, pues, para torturar alumnos, ¿no? Es para que ustedes vayan agarrando disciplina, ¿no? Entonces, vamos a ver más o menos algunas situaciones en las cuales es útil tener un producto, un plan de producto, porque y más bien, ¿y por qué nos es necesario siempre en los proyectos de ingeniería de software, ¿no? Entonces, la planificación es algo que siempre, siempre, siempre van a estar haciendo en su día a día, tanto como estudiantes como profesionistas, y pues entonces es muy importante que sepan cómo definirlas. Como les he dicho a lo largo del curso, creo que ya hasta parezco perico repitiendo esto, es que van a llevar distintas materias donde van a ir mejorando todo esto. Sin embargo, que tengan como una perspectiva muy general desde el inicio es importante, ¿no? Entonces, a lo mejor ahorita no vamos a ver técnicas de planificación muy sofisticadas, pero sí es algo que tienen que ir practicando desde ya, ¿no? Entonces, para poder hacer una planificación, dado que es algo que se está haciendo y haciendo y haciendo y haciendo, es muy importante para ustedes en su formación saber cómo definir estas planificaciones, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver ahorita como parte del método de PSP es definir lo que se conoce como plan de producto. Entonces, ese plan de producto justamente nos va a ayudar a decidir cuánto tiempo le vamos a determinar para hacer un trabajo. Para eso nos vamos a auxiliar de los temas que vimos anteriormente, que era pues la toma de tiempos, y con esto, pues yo ya puedo decir, pues en general me tardo 5 horas para programar, pues en el plan de este producto voy a programar, pues le voy a destinar 5 horas. Pero también algo que es importante no es cuánto tiempo diario le voy a establecer, porque justamente pues necesito saber cuánto lo voy a terminar. Mi jefe me va a preguntar en algún punto, oye, ¿para cuándo tienes esto? O visto de otra forma, me va a decir, lo quiero para esta fecha, ¿no? Porque el jefe, con base en sus datos, ya sabe más o menos en cuánto tiempo terminan estas cosas en los proyectos generalmente, ¿no? Entonces, el plan de producto nos va a ayudar a establecer todos esos tiempos. De la misma forma, también nos van a ayudar a controlar el progreso, ¿no? Es decir, yo sé cuánto tiempo le voy a invertir en general, yo sé cuándo lo voy a terminar, pero también poder ir controlando el progreso, ¿no? A lo mejor en mi plan dije, me voy a tardar 5 horas, pero la realidad es que me estoy tardando mucho más y con base en eso tomar decisiones para mitigar actividades, ¿no? Así de, no, pues ya te estás tardando mucho, vamos a modificar el plan de esta forma para que quede mejor, ¿no? Entonces, también, digo, no, suena un poco feo, pero la planificación nos ayuda a hacer presión un poquito en las entregas, ¿no? Porque a veces uno, si no le establecen fechas, si no le establecen entregables ni nada, como que uno pues, se va relajando y no trabaja a un ritmo esperado. Entonces, justamente este tipo de planificaciones nos van a dar una base así sólida para que nos podamos comprometer en efecto a estar haciendo el proyecto, ¿no? Y nos vamos a comprometer principalmente con fechas de entregas, pero también nos va a ayudar muchísimo a coordinar los trabajos con los productos, ¿no? Ahorita vamos a ver la diferencia entre lo que es un trabajo y lo que es un producto. Y entonces, los planes individuales de cada individuo que está participando en el proyecto, pues van a ir enfocados en el producto y pues justamente nos van a permitir cumplir las fechas que estamos proponiendo. Recuerden que no es lo mismo tener
un método de trabajo individual que un método de trabajo grupal. El grupo puede establecer muchas fechas, muchos trabajos, pero yo individualmente también tengo que aprender a gestionar mis actividades, ¿no? Entonces, estas metodologías o estos planes que vamos a definir nos ayudan a cumplir todo lo que nosotros nos estamos comprometiendo de manera consistente y sobre todo ordenada, ¿no? Entonces, ya que tenga un plan, pues ese plan debería también pues hacer una estimación del costo del proyecto. ¿A qué me refiero con el costo del proyecto? ¿Qué recursos voy a necesitar para poder lograrlo? Si necesito un servidor, si necesito contratar o pagar por algún software que no es gratuito, ¿no? Entonces, todos estos costos nos van a ayudar justamente pues también al cliente, decirle, oye, te voy a cobrar tanto. ¿Por qué? Porque me voy a tardar esto, voy a necesitar estos recursos y en general voy a necesitar tantas personas trabajando y por eso te estoy cobrando esto, ¿no? Entonces las estimaciones o los planes de proyectos también nos van a ayudar justamente a cerrar contratos de desarrollos en caso de que estemos en el área de ventas, ¿no? Normalmente el área de ventas no está conformada por desarrolladores, pero casi siempre se consulta a algún programador así o a varios programadores para hacer propuestas, ¿no? Porque a lo mejor el área de comercio dice, pues son rápidos, ¿no? Y ya, o sea, pero la palabra rápido no me ayuda a determinar cuánto se van a tardar, es mucho mejor tener una métrica ya establecida, ¿no? Y algo que es importante es que los clientes siempre tienen que saber el precio por adelantado. Si ustedes no le dan el precio al cliente, corren el riesgo de que acaban el producto y le dicen, no, pues es tanto, ¿no? Y el cliente, no, yo no te voy a pagar eso, ¿no? Estás loco y pues, ya se va y ya le invirtieron tiempo, ya le invirtieron recursos y entonces, pues perdieron más que ganar, ¿no? Entonces, siempre es importante hacer estos planes y estas estimaciones para también poder cobrarle al cliente y que el cliente diga, pues me conviene, ¿no? O no me conviene y de plano rechazo la propuesta o también se puede llegar a acuerdos para ajustar ligeramente los tiempos. Pero si yo no tengo un plan, si yo no sé determinar tiempos, pues esto no lo voy a poder hacer de ninguna manera, ¿no? También son necesarias justamente dentro del desarrollo de los productos, como les decía, justamente porque pues necesito saber qué necesito, ¿no? Entonces, determinar costos, les digo, aquí no estamos hablando tanto de costos monetarios, sino de qué necesito, qué herramientas, cuántas personas necesito programando, necesito 2 líderes de proyecto, uno, necesito utilizar estas metodologías que me cuestan, necesito capacitar a mis empleados, ¿no? Entonces el costo del proyecto es así lo más importante siempre, ¿no? ¿Por qué? Pues porque justamente me va a determinar el precio y pues justamente este precio tiene que ser lo más adecuado posible. Yo no puedo lanzarle precios muy, muy altos al cliente si no está bien justificado o tampoco puedo darle un precio así súper bajo si yo no estoy viendo a futuro qué es lo que voy a necesitar. Entonces, este precio siempre tiene que ser lo más adecuado posible para que sea competitivo con otras empresas, porque a lo mejor hay otra empresa que planifica súper bien los proyectos, tiene bien definido qué necesita, cuánto tiempo le va a invertir, qué recursos y demás, y nos ofrece un precio que pues el cliente dice, pues me conviene más que tú que me estás diciendo precios así al azar y que ni siquiera se ve que tengas un plan, ¿no? Entonces es muy importante que podamos hacer todo esto, ¿no? Por otro lado, también nos va a ser útil para entender el estado del proyecto, ¿no? A lo mejor yo establecí una fecha, establecí que me iba a tardar tantos minutos, pero el avance del proyecto ya en la realidad, pues ya se atrasó, o voy muy rápido, y ya completé más tareas de lo que decía el plan, y entonces yo puedo ir contrastando lo que está ocurriendo en la realidad contra lo que estaba planificando en algún punto, ¿no? Entonces, entender el estado del proyecto, pues justamente nos ayuda a ver también si mi plan está siendo bien hecho, ¿no? Y como les digo, los planes se van mejorando con la práctica poco a poquito, ¿no? Entonces, bueno. Ok, entonces ya vi cuáles son las necesidades, para qué me va a ayudar el plan del producto, pero ¿qué es un plan del producto, no? Entonces, antes de que podamos hacer un buen plan del producto, lo más idóneo es tener clara, ¿no? Pues el producto que quiero producir, ¿no? O sea, a lo mejor yo ya me quiero aventar a hacer un proyectazo, ya estoy haciendo mi plan, ya tengo fechas y demás,
pero ¿qué quiero hacer realmente? ¿No? Entonces también tengo que detectar muy bien, de manera clara, el producto que quiero producir, ¿no? Entonces, ¿para qué o qué puedo hacer para tener claro qué producto necesito hacer? Pues justamente para esto está la toma de requerimientos, ¿no? Que es algo que ya les he ido contando en varias clases, ¿no? Uno se reúne con el cliente y le dice, ok, ¿qué es lo que necesitas? No, pues quiero una aplicación para administrar mi farmacia, ¿no? Y, ok, no, pues eso es muy ambiguo, necesito que me des más información. ¿Quién va a ser tu usuario? No, pues los cajeros. Ok. ¿Qué tienen que hacer los cajeros? Pues necesito que puedan dar de alta productos, que puedan actualizar el almacén para saber cuántos productos tengo, que puedan hacer esto, esto y esto y esto. Ok, cuántos o qué datos se guardan del producto. No, pues los productos tienen un precio y como es una farmacia, pues también tengo que saber qué laboratorio y todos estos detallitos que suenan un poquito obvios en algunas situaciones, pues los tengo que modelar de alguna manera, ¿no? Ya que lleven cursos de bases de datos, también van a ver que esto es muy importante para que sepamos qué guardar, porque no podemos guardar datos así como así, también tenemos que tener claro qué necesitamos guardar. Entonces, si yo no tengo claro a la perfección qué es lo que quiero desarrollar, pues esto no se puede. Incluso pasa ahora que están tomando clases, a veces les dejamos prácticas y pues la verdad es que a veces les damos enunciados que no son del todo claros y pues nos escriben, ¿no? Si no, yo no entendí si se refiere a esto o a esto, o mi programa devuelve esto, ¿está bien? Entonces esa es una manera también de ir recabando información sobre, pues realmente lo que quiero lograr en algún punto, ¿no? Pero lo que se sugiere es siempre hacerlo al inicio del plan, ¿no? No hacer un plan si no entiendo qué es lo que tengo que hacer, ¿sale? Entonces, únicamente después de que se sabe qué queremos hacer, pues ya podemos empezar a planificar y pensar en cómo hacerlo, y justo aquí es donde comienza el proceso de planificación, ¿sale? Entonces, los planes de producto, ¿no? con sus respectivas tiempos y demás, siempre tienen que tener al menos tres cosas. Si no tengo alguna de estas tres cosas, puede que no salga muy bien el proyecto o la planificación. Entonces, puede que tenga más cosas, puede que tenga, a lo mejor dependiendo del método de planificación, tenga cosas muy específicas para un proyecto en particular, pero tiene que tener en general estas tres cosas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas tres cosas? El tamaño del producto. Aquí todavía no hemos definido muy bien a qué nos referimos con el tamaño, cuando decimos que un proyecto es muy grande, cuando decimos que es muy chiquito, pero justamente con la experiencia poco a poquito van a ir viendo, ¿no? Mi página necesita funcionalidad, necesito conectarme con un servidor, necesito hacer una extracción de otras bases de datos, necesito pues instalar esto en un servidor particular, todas estas pequeñas tareitas que tengo que ir haciendo, todos los costos que van a implicar hacer el proyecto, los tengo que detectar y eso me va a ayudar a determinar el tamaño del proyecto. Y por supuesto necesito saber también las características más importantes del producto. En cuestión de características, pues el análisis de requerimientos es muy importante, ¿no? Detectar quiénes son mis usuarios, qué va a hacer cada usuario, dónde se va a instalar, qué arquitectura vamos a usar, qué base de datos, todo esto lo tenemos que detectar siempre al inicio del plan del producto. Entonces, cuando ya tengamos esto definido en el plan de producto, pues lo tengo que especificar también, ¿no? Si quieren, después les muestro un documento de planificación, digamos, de la vida real de una empresa para que lo vean, ¿no? Nada más tengo que ver si todavía tengo esos documentos por ahí, ¿no? Posteriormente, también tenemos que dar una estimación de el tiempo requerido, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Pues para cada una de estas cosas que yo ya detecté en el paso anterior, que es detectar el tamaño del producto y sus características, pues justo en estas características, pues ya viene lo que tengo que hacer de una u otra forma, ¿no? Entonces tenemos que dar la estimación del tiempo requerido para hacer todo el trabajo. Necesito una estimación para decir, el proyecto va a durar de tal mes a tal mes aproximadamente, siempre es importante decir eso. No nos podemos comprometer al 100% a un tiempo porque siempre puede haber eh, pues situaciones externas o ajenas a nosotros que hagan que se detenga el proyecto. A veces lo que hacen las empresas es que en lugar de darte un tiempo y decirte aproximado, porque eso le causa ruido al cliente, es que internamente pues se decide dar un colchoncito más de tiempo y eso es lo que se le dice al cliente, ¿no? Así de, bueno, vamos
agregar un mes más de trabajo para que si algo sale mal lo podamos arreglar en ese tiempo, ¿no? Y después vamos a dar una previsión de la planificación. Les digo, esto no es exacto, ¿no? O sea, que ustedes hayan tardado 5 horas en general en una tarea no significa que en todos los proyectos a partir de ahora se tarden 5 horas, ¿no? Entonces esto lo estamos dando como una previsión, algo que podría pasar, pero no necesariamente es así, ¿vale? Entonces, ¿a qué nos referimos con producto? Pues también el producto se puede subdividir, ¿no? Entonces podemos decir que a lo mejor el producto puede ser un programa ejecutable, es decir, el código no le interesa al cliente, él solo quiere su programa funcionando. A lo mejor el producto solo es que nos diseñen un programa o un plan de pruebas para un software, ¿no? Entonces, depende mucho de qué actividad estemos haciendo, pero este plan de producto, como ya les dije, nos va a identificar el producto a realizar, el conjunto de estimaciones del tamaño y las horas de trabajo a realizar, ¿no? Junto con sus actividades de programación. Entonces, estas tres cosas son esenciales en todo proyecto en todo plan de planificación, no, todo plan de producto, perdón, ¿sale? Entonces, ¿dudas hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Sí? Sí, todo bien. Vale. Entonces, ok. Entonces, necesitamos, antes de hacer esta planificación, pues entender todos estos conceptos que les he ido mencionando, ¿no? Yo he estado hablando de productos y de proyectos y que las tareas y que procesos y demás, pero nunca lo hemos definido. Esto lo hemos hecho desde la primera sesión y creo que es un buen momento para que empecemos a establecer ya bien una definición concreta para que no estemos diciendo las actividades al aire, ¿no? Entonces vamos a decir que un producto básicamente es algo que pues lo puedo producir para un compañero de trabajo, para un amigo, un familiar o para a lo mejor y ya yéndome mucho más lejos a una empresa o simplemente lo denominamos cliente, ¿no? Entonces es algo que yo voy a producir, ¿no? En el ámbito de la ingeniería de software, pues justo como su nombre lo dice, terminará siendo un software. Y este software, como ya platicamos en algún punto, tiene que incluir su respectiva documentación, su respectivo código y pues los demás entregables que se vayan generando dependiendo del proyecto, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a desarrollar. Esto es a lo que le llamamos producto. En algunos documentos ponemos explícitamente producto de software para que no quede tan ambiguo, ¿no? Porque pues podría hablar de cosas que ya ni tengan que ver con nuestra área, ¿no? Así de una mesa, no sé, ¿no? Entonces, pero en nuestro ámbito siempre va a ser el software que queremos construir, ¿no? Por otro lado, vamos a decir que el proyecto, pues es justamente el que produce el producto, ¿no? En el proyecto es donde yo estoy definiendo qué tareas voy a hacer, cómo lo seccioné, qué tiempos, además, pero el proyecto tiene como fin la producción o la construcción no el desarrollo, perdón, recuerden que el software no se construye, se desarrolla, el desarrollo del producto, ¿sale? Y estos proyectos pues se van a dividir de distintas tareas, ¿no? Entonces las tareas van a ser elementos de trabajo. ¿Qué tengo que hacer para concluir el proyecto? Ah, pues voy a tener 10 tareas que van a realizar distintas personas y en conjunto me van a dar la solución para poder desarrollar el producto, ¿sale? El proceso pues va a ser justamente la manera en la que vamos a hacer el proyecto. En el proceso yo puedo definir un método de trabajo o puedo definir el proceso para una tarea en particular. A lo mejor una tarea es la carga de datos, entonces pues yo tengo que definir un proceso que me ayude a hacer todo esto, ¿no? Entonces hasta aquí estos son como los elementos que van a participar dentro del desarrollo del producto y pues yo necesito definir de alguna manera cómo voy a realizar eso. Entonces a eso es a lo que le hemos estado llamando plan, ¿no? El plan nos va a describir la forma en la que el proyecto va a ser hecho, ¿no? Es decir, cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer y qué costo va a tener eso que yo estoy realizando, ¿no? Y también podemos planificar las tareas individuales, ¿no? Entonces yo puedo planificar a nivel proyecto o a nivel tarea también, ¿no? O incluso a nivel, bueno, en general planificamos a nivel producto, que es justamente lo que se establece en el proyecto, pero pues lo podemos dividir también por tarea y de manera individual también, ¿no? Así de ya me asignaron esta tarea, ¿cómo lo voy a hacer? ¿No? Me están poniendo este deadline, entonces voy a distribuir mis actividades de manera que yo pueda lograr cumplir con esta tarea con la mejor calidad posible,
¿no? Y los trabajos, pues es justamente lo que estamos realizando, ¿no? Es decir, ¿cuánto trabajo te llevó a hacer el proyecto? ¿Cuánto trabajo te llevó a realizar esta tarea? ¿No? Entonces, el trabajo es lo que estamos realizando en cada una de estas etapas, ¿no? Entonces, el trabajo para realizar esta tarea fue guiado por este proceso. O el trabajo para realizar este proyecto requirió de esta y esta tarea, ¿no? Entonces, el trabajo es básicamente lo que estamos haciendo y aplica tanto a un proyecto como a una tarea, ¿vale? Entonces, ¿dudas con alguna de estas definiciones? ¿Sí queda claro qué es cada cosa? Sí, profesor. Sí, profe. Va, perfecto. Sí, profe, gracias. Vale, muy bien. Entonces, vamos a pasar a llenar una nueva tabla. Entonces, a partir de hoy ya tenemos otra tabla que se va a integrar a nuestro trabajo, que es le llamamos la tabla de trabajos. Hay quienes también la separan en cuadernos, ¿no? Es decir, en lugar de tener una tabla, tenemos dos cuadernos. Uno que tiene el del ingeniero y otro que tiene la tabla de trabajos. Digo, el cuaderno de trabajos, así le llaman. Pero nosotros, para no tener tantos cuadernos por ahí regados, vamos a llamarle tabla de trabajos. Entonces, ya tenemos una plantilla en la página del curso. Y la idea de esta tabla de trabajos es que ustedes registren los datos de tiempos estimados y reales, ¿no? Entonces, ya aprendimos a determinar cuánto nos tardamos en cada tarea, ¿no? Ya vimos cómo irlo documentando con el registro semanal. Entonces, ahora ya vamos a empezar a hacer planificaciones. ¿Cuál es el objetivo de estas planificaciones? Pues registrar cuánto estimé y cuánto me tardé, ¿no? Y entonces ahí yo puedo ir viendo si estoy planificando bien, si estoy exagerando muchísimo en los tiempos, o si de plano, en lugar de exagerar mucho, estoy exagerando poco, en el sentido de que soy muy pesimista y digo, me voy a tardar 80 años y me tardé un día o algo por el estilo, o el caso contrario, ¿no? Que yo estoy diciendo que me voy a tardar poquito y me tardé casi el triple de tiempo, ¿no? Entonces, este documento, pues justamente nos va a ir ayudando a hacer estas planificaciones, ¿no? Entonces, este documento ya lo consideramos como un documento de planificación y en este caso únicamente va a tratar los datos que intervienen en el producto, ¿no? Más adelante iremos refinando más esta planificación y esta tablita se va a alimentar de la planificación de periodos, ¿no? ¿Se acuerdan que la planificación de periodos que vimos el miércoles justamente hablaba de tiempos y ahora estamos hablando de cómo vamos a lograr cumplir con el proyecto, ¿no? O cómo vamos a comprometernos con el proyecto para lograr sacar el producto de la mejor calidad posible, ¿no? Entonces vamos a ver rápidamente la tablita. Déjenme abrir la plantilla. Vamos a ver esto. Entonces aquí en la parte de material ya les puse una nueva plantilla, que es la plantilla de trabajos. Bueno, la tabla de trabajos. Y esta tabla va a tener varias columnas, como que se ve medio aplastada porque tiene un montón de campos. Una sugerencia también es que no manejen el cuaderno vertical, también lo pueden manejar horizontal y así van a tener más espacio. Pero nuevamente esto se los dejo a su criterio porque pues es su cuaderno y ustedes saben cómo distribuirlo, ¿no? Tampoco estamos así de maestros de secundaria de, no, hiciste bien la portada, ¿no? Entonces, no se preocupen si no les están quedando idénticos, ¿no? Solo traten de llevar el mejor orden posible, ¿va? Entonces, como siempre, hay que poner el nombre del alumno, hay que poner la fecha, y entonces aquí es donde vamos a tener, primero que nada, dos cosas importantes, ¿no? Vamos a tener una sección donde vamos a poner el tiempo estimado que definimos, y otras columnas donde vamos a colocar el tiempo real que estamos trabajando, ¿no? Y también pues necesitamos llevar históricos, entonces necesitamos hacer comparaciones también con respecto a más avances que hemos hecho sobre una tarea, y es a lo que le llamamos pues el tiempo hasta la fecha, ¿no? Entonces vamos a tener una columna de trabajo, ahorita les explico qué hay que poner aquí hay que poner un número básicamente, vamos a poner la fecha del registro, el proceso que requerí para poder realizar esa tarea, el tiempo estimado, como dijimos, el tiempo lo estamos definiendo en minutos, entonces es importante que recuerden eso, porque si no, esto no nos van a cuadrar los datos.
las unidades que logré comprender. Recuerden, una unidad es lo que le estamos llamando unidad de trabajo, que sería, por ejemplo, en el programa. Una unidad, pues, sería completar un módulo, otra unidad sería completar 2 módulos, entonces ahí ya tendríamos 2 unidades, o por ejemplo, el típico ejemplo que hemos manejado, que es la tabla de, el libro de texto. Una unidad es un capítulo del libro, ¿no? Entonces ustedes definen sus unidades, y esto lo vamos a hacer para el estimado, ¿no? Entonces, yo quiero hacer el trabajo de codificar, entonces, o el proceso de codificar, entonces le voy a dedicar 60 minutos y voy a dar 3 unidades, es decir, voy a hacer 3 módulos, y luego registros reales, es decir, no, pues me tardé mucho menos, completé solo una unidad, y la velocidad, ahorita les comento cómo calcularla, es un estimado nuevamente, pero nos va a dar una métrica de, pues, qué tan rápido estoy avanzando realizando esta actividad o este proceso. Y aquí vamos a hacer comparaciones con respecto a registros anteriores, ¿no? En general, cuánto tiempo me he tardado, en general, cuántas unidades he cubierto de ese proceso, en general, qué velocidad he llevado, cuál ha sido el tiempo máximo y cuál ha sido el tiempo mínimo, ¿vale? Y entonces, renglón por renglón, voy a llenar todos estos campos y le vamos a dar una descripción de lo que estamos guardando, ¿sale? Entonces vamos a describir ya con más detalle qué se guarda en cada columna, y ahorita hacemos o vemos el ejemplo ya de una tabla llena. Entonces decíamos que tenemos esta columna, que le llamamos columna de trabajo. Entonces, esta columna va a depender mucho de cómo estemos planificando, ¿no? Pero pues podemos darnos eh, una breve idea, justamente porque estamos planificando un curso, ¿no? Entonces, cuando estemos clasificando o planificando estas actividades, le vamos a asignar un número, ¿sale? Entonces, es el número de trabajo que yo he realizado. Recuerden lo que era un trabajo. Dijimos que un trabajo es lo que vamos realizando, ¿no? Puede que mi tarea sea completar el programa, pero para resolver esa tarea tengo que tener distintos trabajos que conforman el proceso, ¿sale? Entonces, el trabajo justamente es lo que yo estoy realizando para poder cumplir mis metas. Entonces, el trabajo es justamente, pues, en qué fase del proceso voy, ¿no? Entonces, a lo mejor mi tarea es codificar y requiere en el proceso 5 fases, entonces voy en la fase 1, en la fase 2, en la 3, etcétera, ¿no? Entonces, cada trabajo que yo haga, que pueden ser incluso de distintas tareas, le voy a identificar por un número, ¿no? Entonces, siempre comenzamos por 1 para saber qué fue lo primero que hice, ¿sale? Entonces, en esta columna estamos colocando aquí, vamos a poner un número para identificar el trabajo que estamos haciendo, ¿sale? Por otro lado, vamos a poner la fecha, que es la que nos indica cuándo comenzamos a realizar ese trabajo. El proceso, pues nos lo podemos clasificar dependiendo de qué estemos haciendo, ¿no? Entonces podemos poner el tipo de tarea, por ejemplo, así de leer un libro, codificar un programa, preparar un informe, elegir las pruebas del proyecto, documentar, no sé, el análisis de requerimientos, programar el proceso que se siguió, no sé, ¿no? Entonces, pueden ser distintas actividades dependiendo de qué cosa estén resolviendo. Y luego vamos a poner el tiempo estimado. Dijimos que este tiempo estimado es el tiempo que creemos, que vamos a gastar en hacer esa tarea. Entonces, no es tanto de creer, sino de, en general, qué es lo que ha ocurrido. Entonces, para esto vamos a utilizar nuestra tabla de tiempos que hemos estado llenando. Puede ser la tabla de tiempos diaria que tienen que ir llenando, o el reporte semanal, ¿no? Es decir, ok, la actividad es codificar, pues me voy a mi tabla, veo cuánto me tarda en codificar y pongo ese tiempo estimado, ¿no? Acuérdense siempre tratar de utilizar el promedio, el mínimo y el máximo para que no ponga cualquier número, ¿no? Sí, acuérdense que si tengo un tiempo promedio, pues en general si pues veo cuáles son las características en general de los trabajos. Entonces, si es un trabajo promedio, pues le pongo el tiempo promedio. Si sé que es un trabajo que es así de los que menos me toman tiempo, pues le pongo el tiempo mínimo. Y si es de un proyecto así enorme, pues le pongo el tiempo máximo, ¿sale? Entonces, aquí vamos a calcular ese tiempo y lo vamos a anotar en la columna de tiempo estimado, que sería básicamente esta columna, ¿sale? Y lo que sigue, pues, es llenar las unidades. Entonces, para las unidades, acuérdense que
tenemos que desglosar la tarea en partes. Entonces, si mi desglosado en un programa fueron los módulos y quiero completar el programa completo, pues el módulo 1 ya lo acabé, entonces hice una unidad. O también podría ser que sea una tarea de programación, entonces son 4 ejercicios, cada unidad es un ejercicio, entonces le voy estimando estos números, ¿no? Y eso lo vamos a poner aquí. Entonces, ¿cómo se interpreta este espacio que tenemos aquí? Lo que estoy diciendo es, me voy a tardar tanto tiempo en realizar estas unidades, ¿no? O en completar. Y después, pues ya tenemos que ir a tiempos reales, ¿no? Cuando ya terminemos el trabajo, pues vamos a anotar cuánto tiempo le dedicamos para saber si en efecto lo logramos. Lo mismo con las unidades reales, cuando termino el trabajo, realmente cuántas unidades terminé. Puede que sea igualito, puede que sea menos, puede que sea más, ¿no? Y lo tenemos que hacer por cada trabajo, eso es importante. Y después vamos a calcular la velocidad. Habíamos dicho que este valor no lo determinamos nosotros, sino que se calcula en términos de pues, los otros campos, ¿no? Entonces, la velocidad la vamos a calcular como el tiempo real dividido entre las unidades reales, ¿vale? Entonces, si mi tiempo fueron 60 minutos y completé 2 unidades, el tiempo será 30, ¿no? Y esto nos va a ayudar a ver, pues, en qué velocidad estoy resolviendo cada unidad, básicamente, ¿vale? Y después tenemos esta sección que es a lo que le decíamos hasta la fecha. Esta parte de la tabla funciona como un acumulado para ver cuánto llevo realizando determinada tarea o determinada actividad, ¿no? Entonces, vamos a tener primero que nada el tiempo hasta la fecha, es decir, al acabar el trabajo vamos a calcular el nombre y el tiempo hasta la fecha para todas las tareas que hayamos hecho para el mismo proceso. Por ejemplo, si el proceso es terminar la tarea 1 y el día 1 terminé la unidad 1 de esa tarea, pues entonces registro cuánto llevo de esa tarea. El día 2 terminé la unidad 2, pues cuánto tiempo llevo en total invertido, cuánta velocidad le he invertido, cuántas unidades, etcétera, ¿no? Entonces, el tiempo hasta la fecha nos sirve como una comparativa entre lo que ya hice y lo que realicé, bueno, lo que hice en días pasados o en registros pasados y lo que hice en ese último registro. Lo mismo con las unidades hasta la fecha, pero con respecto a, pues, unidades, ¿no? Aquí es con tiempo y aquí con unidades. Y luego la velocidad. La velocidad, al igual que la real, la vamos a calcular dividiendo el tiempo hasta la fecha entre las unidades hasta la fecha, ¿no? El máximo se encuentra justamente, me voy a ver mi proceso, ¿no? Entonces vamos a comparar la velocidad real de los trabajos más recientes con el máximo hasta la fecha de los trabajos previos, ¿no? Entonces vamos a hacer una comparativa, ahorita lo ejemplificamos y vamos a anotar ese valor, pero en este caso vamos a anotar el valor más grande. Y por el contrario, si quiero el mínimo, pues vamos a anotar el valor más chiquito, ¿no? Entonces vamos a ver el ejemplo para que quede un poco más claro. Aquí también en la página ya les puse el ejemplo. Ya lo puse en el cuaderno también, para que ahí lo tengan. Entonces, por ejemplo, ¿no? Les dije que la columna de trabajo se llena con un número, ¿no? Entonces, este es el primer trabajo que estoy haciendo, ¿no? La fecha en la que hice este trabajo fue el 9 de septiembre y este trabajo pertenece al proceso de codificación. ¿Cuánto tiempo estimé que me iba a tardar? 100 minutos. ¿Cuántas unidades determiné que iba a lograr cumplir? Una, ¿no? Entonces, si estoy hablando de ejercicios, pues hacer un ejercicio. Entonces, después veo el estimado real, digo, ok, ¿cuánto tiempo me tardé en realidad? Pues 158 minutos. Entonces estoy viendo que ya me estoy pasando de mi tiempo estimado. Ok, te tardaste eso. ¿Cuántas de las unidades que propusiste lograste terminar? Pues en efecto terminé una. Y habíamos dicho que la velocidad se calcula dividiendo el tiempo real entre las unidades reales. Entonces, si yo divido 158 entre 1, pues evidentemente me da 158. Entonces, la velocidad de tiempo que le invertí a la tarea de codificación para una unidad fue de 158 minutos. ¿Sabes? Digo, aquí no me aporta mucho porque solo estoy haciendo una cosa, pero si tuviera más unidades
esto variaría un poquito más. Y luego hacemos el tiempo hasta la fecha, ¿no? Los cálculos hasta la fecha. Pero aquí, pues, no hemos hecho nada de trabajo previo al proceso de codificación, entonces no tenemos realmente ninguna comparativa. Entonces, el tiempo es exactamente el que yo le invertí en este momento, en este registro, que fueron 158 minutos. Las unidades también sigue siendo lo mismo. La velocidad, pues, fue 158 porque solo tengo un registro. Y, pues, evidentemente, si solo hay un registro, el máximo y el mínimo también son 158, ¿no? Vamos a comparar otro registro. Ah, bueno, y aquí hay que poner una descripción de qué fue lo que se hizo, ¿no? Escribir el programa 1 y entre paréntesis estoy anotando qué es lo que estoy registrando por registro, ¿no? O sea, con qué unidades estoy midiendo, ¿no? Que siempre hemos dicho que es en minutos. Entonces vamos a comparar otro registro que involucre el proceso de codificación para que veamos cómo se compara. Entonces la tarea 3 corresponde también, se hizo el 11 de septiembre, fue una tarea de codificación, ¿no? Le invertí también bueno, con base en mi experiencia previa, que fue me tardé 158, pues ahora le voy a decir a la tablita, me voy a tardar 158. Estoy estimando que me voy a tardar eso y que también voy a calcular o a resolver una unidad en términos de la tarea. Y luego capturo. Ah, pues la verdad es que yo estimé 158, pero ahora me tardé 69 minutos. Puede ser que ese ejercicio era más fácil o ese módulo también era muy fácil de implementar y por eso fue más rápido. Me tardé también, o resolví también una unidad. Entonces la velocidad nuevamente es 69 entre 1 y pues nos deja el mismo valor. Y entonces aquí tengo que ajustar estos campos, ¿no? Porque ya no tengo una única tarea del proceso de codificación, sino que ya llevo dos. Entonces lo que voy a hacer es sumar el tiempo que yo llevaba invertido hasta la fecha con el tiempo que me tardé ahora, que fueron 69, ¿no? Entonces 158 más 69 me da 227. ¿Cuántas unidades en total he completado? Ah, pues hasta la vez pasada llevaba una y esta vez llené otra, entonces aquí ya tenemos dos, ¿no? ¿Cuál es la velocidad? Ah, pues aquí tenía 158, aquí tenía 69, entonces tenemos que hacer básicamente aquí una diferencia porque es velocidad promedio, entonces lo sumo, le saco el promedio y pues me da que fueron 113.5 minutos. ¿Cuál ha sido el tiempo máximo que me he tardado? Pues la vez pasada me tardé 158 y ahora 69, entonces el máximo es 158. Y el mínimo, pues la vez pasada me tardé 68 y ahora 69, no, pues el mínimo ahora es 69, ¿sale? Entonces, tengo que ir comparando los datos anteriores e ir actualizando, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo, que es con este proceso de leer textos, ¿no? Entonces, este proceso, que es el trabajo número 2, lo inicié en la fecha 9 de septiembre, fue un proceso, o fue parte del proceso de leer texto, le estimé que me iba a tardar 50 minutos y que va a leer 2 unidades. Entonces, ¿cuál fue el tiempo real? Pues no, me tardé en realidad 80 minutos, sí leí 2 unidades, entonces la velocidad promedio por unidad fue 40 minutos. Hasta este momento no había hecho ninguna otra tarea para el proceso de leer texto, entonces mi tiempo en general es de 80, mis unidades son de 2, ¿no? Y todo esto se mantiene porque pues no tengo datos que comparar. Nótese que aquí estamos usando la velocidad para llenar estos campos, ¿sale? Entonces vamos a buscar otro que involucre texto, ¿no? Entonces el 11 de septiembre otra vez hice esta actividad, aquí estimé 40 minutos porque la última vez me tardé 40, me estoy enfocando en solo dedicárselo a una unidad, también si hubieran sido dos, pues le hubiera puesto 80, el tiempo real, pues no te tardaste 40 minutos, te tardaste 28, a lo mejor el capítulo era más cortito, o ese día tomé un montón de café y entonces estaba leyendo súper rápido, y completé una unidad, por lo tanto la velocidad pues solo fue de 28 minutos, actualizamos el tiempo, es decir, sumarle a 80, 28, ¿no? ¿Cuántas unidades llevo completadas? Pues la vez pasada tenía 2 y ahora completé una, entonces ya tengo 3. La velocidad, pues nuevamente la calculamos, ¿cuánto era aquí? Aquí era 40 y aquí fueron 28, entonces si la sacamos al promedio me da 36. La máxima pues fue 40, que fue la vez pasada, y la mínima fue 28, que fue la de esta vez.
y así sucesivamente. Si tuviera un nuevo registro, pues lo comparo contra estos dos y veo cuál es más chiquito y cuál es más grande, ¿sale? Entonces, en general, así vamos a llenar la tabla y nos va a ir dando pues mucho más facilidad para ir haciendo planificaciones. Nótese que pues dependo de las otras tablas para poder sacar estos tiempos que hemos ido registrando, ¿no? En la realidad ya nada más se trabaja con esta tabla porque las demás son como para ir adquiriendo disciplina, ¿no? Entonces, bueno, ¿dudas con algo de la tabla? ¿Todo bien? Profe, yo sí tengo una duda. Dime. Con los de, bueno, ir sumando bueno, cuando acabemos de llenar una línea, ¿se va a tomar en cuenta las otras líneas que hemos ya llenado? Del Sí, mismo texto y todo eso. ajá, pero que sean del mismo proceso. Por ejemplo, tú no vas a comparar codificación con texto, ¿no? Sino que vas a ver cuáles sean del mismo proceso y con base en eso las vas a modificar. En otras Todas las palabras, que, todas las que he hecho de ese mismo, exactamente, de codificar, ¿no? exactamente, ¿no? Ah, Si es ok. la primera, pues no hay nada que comparar, pero si ya tienes, por ejemplo, 3, vas a comparar con todas las anteriores que digan codificación, ¿no? Ah, ok. Va. Sí, Gracias. justo, no a ti. Justo es comparar peras con peras, manzanas con manzanas, ¿vale? No comparen la actividad de hacer texto con codificar porque pues no es lo mismo, ¿no? Puede que se tarden mucho más haciendo otra cosa. ¿Alguna otra duda? No, profe, gracias. ¿No? Vale. Entonces, en conclusión, ¿no? Los planes de producto nos ayudan a resumir y a gestionar datos de tiempos, justamente para que podamos tener todo bien ordenado y que no caigamos en pánico. Como por ejemplo, ya dimos este ejemplo varias veces, programar, redactar informes, leer capítulos de libros, estudiar para un examen, ¿no? Entonces, estos planes nos van a ayudar a resumir las tareas que tenemos que hacer y a gestionar cuánto me estoy tardando por cada tiempo. Nótese que aquí nada más estoy hablando de tiempos, ¿no? Y dijimos que también teníamos que estimar qué cosas iba a hacer, más o menos ya las estamos integrando, pero nos falta también determinar costos, ¿no? Aquí yo no he determinado realmente costos, pero el número de unidades que estoy cubriendo me va a dar pie a que pueda determinar esos costos en un futuro, ¿vale? Y pues esta tabla que acabamos de ver, pues es una herramienta para controlar el tiempo dedicado a cada tarea, ¿no? Y estos registros pues se basan también en la tabla de registros que ya teníamos para que yo pueda proponer estos tiempos, ¿no? Cuando completen esta tabla o la sigan llenando, la idea es que esto les dé pues los tiempos promedio, los tiempos máximos, los tiempos mínimos para dedicar, para terminar cada uno de los proyectos hasta ese momento, ¿no? A lo mejor ahorita pues no la podemos tener aún porque pues vamos en una parte muy chiquita del semestre, pero cuando acaben el semestre, la idea es que lo último que tengan en las tablas, es decir, esta sección, así digamos el último registro de cada tarea, les va a decir o les va a dar un estimado en general de, pues mira, esto me tardo estudiando para los exámenes, esto me tardo programando, ¿no? Digo, esto es para esta materia, pero pues se puede comparar con otras materias similares, ¿no? Por ejemplo, no van a comparar esta materia con cálculo, ¿no? O sea, son tareas medio diferentes, ¿no? Entonces, si llevaran otra materia de ingeniería de software que tenga que ver más o menos con esto, pues la podrían comparar, ¿no? Y justo, pues pueden utilizar esta información para planificar el trabajo de la próxima semana o para el trabajo del próximo mes o del próximo semestre, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, entonces, ¿cuál es la actividad a partir de este tema? Pues entonces ahora integren su tabla de trabajos al cuaderno y pues lo empiezan a llenar justamente como les estaba mostrando. La idea es que lo completen por cada proyecto que ustedes establezcan. En este caso, el proyecto es administrar los tiempos de un curso, entonces pues es un solo proyecto, pero lo pueden reutilizar para otro semestre, ¿no? Digo, eso ya, yo ya no los puedo obligar, pero sí se los recomiendo para que vayan aprendiendo a ser un poco más disciplinados y ordenados, ¿no? Entonces aquí el resumen es agreguen la tabla. De todos modos, aquí les dejo este slide en la página para que cuando acabe la sesión puedan leer qué es lo que tienen que hacer a partir de ahora. Si se dan cuenta, todas las presentaciones tienen esta actividad para que vayan viendo que tenemos que ir integrando poco a poquito en el cuaderno, ¿sale? Entonces, ¿dudas?
comentarios, traumas, ¿todo bien? Todo bien, profe. Ah, profe, todo bien. Sí, profe. Va, perfecto. Entonces, hasta aquí lo voy a dejar y nos vemos el día de mañana. ¿Sale? Cuídense mucho. Digo, el Hasta luego. miércoles.